Pues son las 9:01 cumplidas, así que si os parece vamos a iniciar. Seguirán entrando personas, pero ya estamos un buen número y como os decía, pues hay muchas personas que repetís y eso es muy de agradecer y además a mí me llena de alegría porque claro, estamos ya en la cuarta, ¿verdad, Víctor? Estamos en la Sí, cuarta, récord. en la cuarta conversación. Y claro, Sí, todas las previas las hemos tenido además durante el periodo navideño. O sea navideño. que el que repita tantas personas tantas veces y con esta consistencia y además en tiempos en los que a lo mejor pues lo que apetece, al menos durante las vacaciones, pues no es estar ahí escuchando a dos en un vídeo, a lo mejor apetecía otra cosa, haber estado aquí, pues la verdad es que es tremendamente de agradecer. Y luego las personas nuevas que os incorporáis, simplemente deciros, estas son conversaciones que vamos a mantener durante bastantes semanas. En algún momento empezaremos a tener también algún otro invitado especializado en algunos temas concretos, pero son conversaciones con un invitado central que es Víctor Vidal. Víctor Vidal es muy conocido. Ahora es cuando yo te alabo y tú, Víctor, te tapas los oídos para no sentirte mal. Víctor es una Vale. persona tremendamente conocida en el sector. Víctor este verano dejó sus responsabilidades de primera línea y entonces pues se retiró un poquito de esa primera línea, pero esa primera línea él ha sido una de las personas más notables del sector. Cogió hace 37 años, si no me acuerdo mal, algo que era una caja vacía porque no había ventas y no había personas, era él, que se llamaba Instrumentación y Componentes, que luego derivó en llamarse Inicom, conforme el concepto de compañía fue evolucionando y el nombre, pues a lo mejor lo limitabas, pasó a llamarse Inicom, como Inicom ha sido conocido durante, pues eso, decenas de años, porque la cogió con 0 personas, 0 ventas, y cuando la ha dejado este verano pasaban las 650 personas trabajando en la unidad y estaban pues acercándose a los 40 millones de euros de facturación. Eso significa, bueno, pues por un lado que se ha enfrentado a un montón de retos de crecimiento, de diversificación de negocio, de gestión empresarial, de gestión de recursos humanos, de gestión de clientes, de gestión estratégica y que en alguno pues habrás pisado charcos y habrás metido la pata, pero en general has tenido éxito porque pasar de 0 a 650, de 0 a casi 40 millones, pues implica que seguramente que has tenido bastantes éxitos notables, de algunos de los cuales yo además lo atestiguo. Son muy notables y yo te he seguido durante muchos años y muchas de las cosas que habéis conseguido, tu equipo y tú, que siempre me lo remarcas, tu equipo y tú, además conozco el equipo y es magnífico, tu equipo y tú pues son muy remarcables. Lo que estamos pretendiendo con estas sesiones es tener charlas semanales muy cortitas, de media horita, muy informales. Ya veréis que las personas que seáis nuevas son muy informales, aunque queremos que sean cortas porque sabemos que no os podemos tomar mucho más tiempo, así que son media horita, son informales y son alrededor de temas clásicos de gestión, pero de gestión de empresas de nuestro sector. Y con un planteamiento como muy poco académico y muy práctico, muy de, oye, pues estos son algunos de los problemas clásicos que se plantean en cada una de esas áreas. Víctor, ¿cuál es tu experiencia? Y ese es un poco el planteamiento, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cómo vender, ¿vale? Del modelo comercial, de la organización de ventas. Hemos estado trabajando anteriormente en si había que crecer o no había que crecer, si era obligatorio crecer y los condicionantes y las decisiones sí o no, pues en función de qué se tomaban. Hemos estado trabajando en temas de estrategia, hemos estado trabajando también en temas de derivado de crecer o no y derivado de la estrategia. Bueno, pues ¿qué vendemos? Lo que es el portfolio de productos y el portfolio de servicios. Y entonces ya tenemos claro si queremos crecer o no, ya tenemos claro hacia dónde queremos llegar algún día, cuál es el mapa estratégico, ya tenemos claro qué es lo que queremos vender. Pues
fenomenal, ahora toca vender, ¿eh? Nos vamos a ello. Y entonces, dicho esto, yo empiezo preguntándote entonces una cosa que a lo mejor lo canónico sería empezar de lo global a lo concreto. Pues yo empiezo por una cosa muy concreta, porque además es una de las cosas que me encuentro más en el día a día, en nuestros programas de formación, y es con la complejización, no sé si puedo utilizar esta palabra, pero con lo complejo que se está volviendo el vender, lo que nosotros vendemos, lo complejo que son los procesos de compra cada vez más de los clientes, las personas cada vez más diferentes que intervienen, la competitividad que hay, etcétera. Cada vez vender es algo menos del one man show de una persona, ¿vale? Cada vez más es algo de equipo. Además, cada vez se venden más tecnologías, con lo cual pues, cada vez es más difícil que una sola persona, un vendedor, sepa realmente de todas sus tecnologías con suficiente capacidad. Así que cada vez más hay un rol crecientemente importante de la gente de preventas, ¿vale? De, como se suele decir, los y las preventas, ¿vale? Algunos le ponen ingeniero preventas, bien, llamémoslo como queramos, pero es esas personas con mayor conocimiento técnico, pero con cierta vis comercial, que apoyan a las personas de ventas en las fases iniciales de los procesos comerciales. Vale, ¿cómo se organizan? ¿Cuál es tu experiencia del rol de estas dos personas, los vendedores, preventas, cómo se organizan, cómo se coordinan? ¿Llevas siempre a un preventa a tus primeras reuniones? ¿Lo llama el comercial? ¿Cómo lo ves? Bueno, buenos días a todos en primer lugar y gracias por acompañarnos otro martes a las 9 de la mañana. Además, has hecho una muy buena relación, fíjate que tal como lo has montado, crecer o no crecer, planificación, estrategia, portfolio, hemos llegado a las ventas, o sea que parece que estemos montando una empresa, ¿no? Desde el principio. Hay estrategia detrás de ello. Sí, hoy habíamos preparado hablar de ventas y me parece una pregunta sensacional esta que haces. Es verdad que así como ha ido cambiando el mundo de la tecnología, y como bien has dicho, yo he estado 37 años ahí dirigiendo una unidad de negocio dedicada a la venta de tecnología, te das cuenta de que se complica cada vez más y que las personas que tienes y tú mismo no puedes saber de todo, y no puedes saber de todo al nivel que el cliente te lo exige. No es lo mismo cuando hace años vendíamos equipamiento hardware, que ibas con tu folleto y ahí estaban las especificaciones técnicas de procesadores, memorias, disco duro, etcétera, etcétera. Y bueno, lo explicabas a un cliente, que ahora que la cosa se ha complicado muchísimo, ya no solamente vendemos equipos, pero vendemos infraestructura on-premise, infraestructura en el cloud, infraestructura híbrida, hablamos de desarrollo de software, hablamos de integración de aplicaciones, hablamos de IoT, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, hablamos de Business Intelligence. O sea, la cantidad de cosas que un comercial o un gerente de una cuenta debe de saber cuando un cliente le da cita, bien un cliente nuevo o bien un cliente habitual, cuando le da cita y tienen que hablar de los servicios, de los proyectos y de sus necesidades, es tremendo. O sea, puede ser especialista en una cosa o en dos y sobre eso tener más discurso, pues porque lo ha estudiado o porque habitualmente en sus clientes tiene, los clientes que él gestiona, tiene más foco en ello, pero no puede saber de todo. Entonces, yo ya hace tiempo, me di cuenta de esto, había que ponerle remedio, y comenzamos a montar las figuras de los técnicos preventas o ingenieros preventas, llámalo como le podemos poner el nombre que más se adapte a... Nosotros le llamamos ingenieros preventa, ¿vale? Pero bueno... podrían ser otras cosas. Y no son ni más ni menos que
ingenieros o profesionales de IT, que en mi caso venían todos formados y habían trabajado en la operación, en el delivery, en la entrega de los proyectos y servicios a clientes, pero que destacaban por su buena relación con estos clientes, su apertura hacia ellos. Eran técnicos con capacidades a su vez de venta, no eran técnicos encerrados exclusivamente en la tecnología, eran técnicos muy pedagógicos a la hora de explicar a los clientes qué es lo que estaban haciendo y por qué. Entonces, escoges esos perfiles o escogíamos esos perfiles, no digo que sea lo mejor, es lo que nosotros hicimos, escogíamos esos perfiles y los preparábamos y los formábamos para salir y acompañar a los gerentes de cuenta y a los comerciales cuando tenían visitas para hablar de temas en concreto. No se puede caer en el error o por lo menos creo que no se puede caer en el error de querer tener un preventa para todo, porque estamos repitiendo lo mismo que si tuviéramos un comercial que supiera de todo. Entonces, cada uno de personas o ingenieros de preventa que tengamos deben de estar especializadas en 1, 2, 3 cosas y deben de ser muy buenos en eso. ¿Por qué? Porque además nuestros clientes, sobre todo si ya son cuentas medianas grandes, el director de IT o el CEO de la compañía, la persona con la que nos va a poner a hablar dentro de su estructura, va a ser probablemente también alguien que entienda mucho de eso. Entonces, el gerente de cuenta o el comercial, si se encuentra con un perfil de ese tipo, queda totalmente desarmado. Entonces, tiene que ir ya con un ingeniero preventa que por lo menos esté al mismo nivel, si no superior. ¿Vale? Por eso yo lo considero de gran importancia, sobre todo en aquellas compañías que estén vendiendo servicios, integraciones, proyectos, valor alrededor de las licencias y alrededor de las infraestructuras de hardware, ¿no? Que también es necesario preventas, pero lo considero de gran importancia y además es que los clientes lo agradecen. Hay momentos, y yo los he vivido, en los cuales el cliente incluso te pide que sea ese ingeniero preventa el que luego le dirija el proyecto. Ya. Se ganó la confianza. Claro, porque se ha ganado la confianza del cliente y este es el que sabe. Entonces, ahí hay que saber luego gestionar y tenemos otra charla que hablará del delivery, de las operaciones, etcétera, cómo gestionamos esto. Pero es importante. Pero también es importante que estos técnicos, estos ingenieros preventa, no pierdan el contacto con la problemática de la operación o del delivery o del desarrollo de la aplicación, porque que no se aíslen en la burbuja de acompañar siempre al preventa. Yeah. Me he encontrado grandes compañías con las que hemos hecho colaboraciones y UTEs donde los ingenieros de preventa están así clasificados y no se relacionan en absoluto con la operación, es como un mundo aparte. Entonces, convertimos a ingenieros excesivamente teóricos que cuando ya vamos a cuando comenzamos a hacer la entrega del proyecto, del servicio en el cliente, los jefes de proyecto o los desarrolladores o los analistas a los que dependiendo del tipo de servicio que demos, se encuentran con lo que ha vendido el ingeniero preventa es pura teoría, que la realidad es diferente. Entonces, importante que el ingeniero preventa esté especializado, esté bien formado, sepa de lo que habla, pero importante también que tenga relación con la operación, o sea, que lo que ofrezca y lo que defienda en el cliente sea algo realizable y que luego no nos encontremos con un boomerang que nos vuelve diciendo, sabes que esto que me has vendido ahora me dicen tus propios técnicos que no se puede hacer, ¿vale? Entonces, es importante esto. A mí me parece una figura fundamental.
para las empresas de servicios, integración y que aporten valor, ¿vale? Yo es que además veo que estamos hablando siempre de mid-market y estamos hablando siempre de cuentas, pues eso, de mediano para arriba, ¿vale? Pero claro, si tú te empiezas a dar cuenta de que con la digitalización integral de los procesos de negocio y de las organizaciones, pues cada vez hay más tecnología metida en cada vez más partes de los procesos de las empresas, eso es maravilloso, significa que en lugar de vender uno tenemos la oportunidad de vender 10, ¿vale? Pero eso significa que se convierte mucho más complejo el entorno de la gestión de la cuenta, el Key Account Management. Entonces, eso implica que el vendedor, el Key Account Manager, la Key Account Manager, cada vez tiene más una absoluta necesidad de ser capaz de diseñar estrategia de cuenta, de gestionar estrategia de cuenta, de ver el medio plazo y el largo plazo de la gestión de la cuenta. Claro, la estrategia y el estar metido con los pies en el fango del día a día, de la respuesta rápida a los problemas, de las urgencias, pues es bastante antitético. Entonces, o estás diseñando estrategia, estás haciendo visión de largo plazo o estás enfangado en el día a día. A eso añádele pues la cantidad de tecnologías, lo que decías, la complejidad de saber de todo, la cantidad de competencia que hay, con lo cual tienes que dar el do de pecho, realmente tienes que demostrar que eres diferencial. Entonces, todo eso acaba siendo un nudo gordiano que solo se puede deshacer si el comercial, el Key Account Manager, insisto, de cuentas de cierto empaque, pero el Key Account Manager cada vez tiene más capacidad de dedicarse a la estrategia del desarrollo de la cuenta, pero entonces deja detrás un hueco que es en la venta consultiva toda la parte de entender necesidades, de ganarse la confianza del cliente y tal. Entonces tiene que seguir estando presente el Key Account Manager ahí, pero necesita ayuda. Y ahí es donde entra ese perfil de las personas de preventa que hacen un tándem magnífico. Cuanto más solvente es el preventa y más pegado al negocio está, como decías tú, más el comercial puede tener un poco de espacio de tiempo y de pensamiento para la gestión estratégica de la cuenta. Y eso es absolutamente crítico para crecer y para diferenciarse de forma rentable. El tema da para mucho, ¿eh? Porque estaba pensando. Nos va a salir un monográfico de preventa. Incentivación de ese preventa. Ajá. Mira, lo trataremos como tenemos una conversación sobre el tema de recursos humanos, de gestión de talento. Trataremos el tema de... ¿Dónde comienza y dónde termina la actuación de ese preventa? Si simplemente es dar la cara delante del cliente o trabaja también la propuesta, la oferta técnica. La presentación de la propuesta. La defensa. Da para mucho, ¿eh? O sea, bueno, hoy hemos hecho una elección y elegir significa también rechazar, ¿vale? Entonces, hemos elegido que hacemos conversaciones de media hora para no tomar demasiado tiempo de agenda de las personas que nos acompañan y eso significa que no profundizaremos demasiado. Pero, bueno, podemos ir añadiendo sesiones en el futuro para profundizar en cosas. Yo te quería preguntar también por más cosas. Vamos a continuar con la especialización. A veces coges y te metes en una área, por ejemplo, en una tecnología o en un sector, ¿vale? En el que desarrollas una especialización adicional a todo lo demás vendes. Vendes infraestructura, data center, lo que sea, ¿vale? Y además, pues por lo que sea, trabajas con Business Intelligence, con IoT, con Industria 4.0 y desarrollas una especialización brutal en el tema de Industria 4.0 para alimentaria, ¿vale? Para trazabilidad alimentaria. O Business Intelligence para, yo qué sé, para un tema financiero, de cash management, de empresas, de retail, lo que sea, ¿vale? Desarrollas ahí una especialización grande, vale, fenomenal. Y entonces lo que te das cuenta es que esa especialización implica no solamente un conocimiento técnico específico, sino a lo mejor también un conocimiento comercial. Y entonces a veces te encuentras con el planteamiento de ¿qué hago con las cuentas? ¿Manejo las cuentas con un único Key Account Manager? Y entonces tengo una división o una startup aparte especializada en eso y el Key Account Manager tira de esa división como una especie de preventa especializados. Duplico el Key Account Management y hay un Key Account Manager especializado solo en esa industria. Duplico las comisiones. ¿Cómo manejo estas cosas?
Sí, eso es complicado. Mira, yo ahí puedo contar mi experiencia muy Ujú. rápida de cuando nosotros comenzamos a crecer de forma geográfica, abriendo sedes en muchas ciudades de España. Teníamos una estructura de venta pues geográfica con un director de oficina y sus comerciales. Y claro, eso era, claro, vendíamos mucho hardware en aquel momento, ¿vale? Los servicios, ya se vendían servicios, etcétera, pero era más hardware. Cuando vimos el cambio para vender servicios, porque el margen ya no soportaba la estructura, eh, desaparecieron las sedes, no desaparecieron las oficinas siguen estando, Ujú. pero esa jerarquía desapareció, esas mismas personas las reestructuramos, especializándolas por tipo de servicio que nosotros dábamos, Ajá. y ocurría justo eso que tú dices, que en el mismo cliente, en la misma cuenta mediana grande, pues iban como una, dos o tres personas de mi misma compañía a vender cosas diferentes al CIO. Y entonces, claro, sabían mucho de eso, porque Ya. estaban especializados en eso. Pero claro, me decían lo que a mí me llegaba del cliente, es decir, oye, yo quiero tener un solo. Organizaos un poco, ¿no? Claro, que si no, joder, me tenéis aquí ocupado. Y entonces pues volvimos a dar otro cambio y nos Ujú. reorganizamos por verticales de negocio, de sectores económicos. Ujú. Vale. Ujú. Pues, hago esta referencia porque yo creo que va muy bien para esto que tú dices. Y también hago referencia a la sesión que tuvimos el otro día, hablando del portfolio, porque comentábamos de que cuando tenemos un producto o una solución que en sí misma consideramos que tiene capacidad y es muy potente como para tener una estructura ya aparte y que los comerciales y tener un equipo comercial dedicado en toda la geografía nacional y en todos los clientes a vender ese producto o servicio, para mí lo mejor era hacer un spin-off y tratarlo como algo distinto. Pero vamos a ver caso de que esa producción, ese producto no está lo suficientemente desarrollado, estamos promoviéndolo y no estamos seguros de todavía de si eso merece la pena tener un spin-off o no, pero lo queremos vender. Entonces, Ujú. mi recomendación ahí es trabajar un poco como hemos trabajado, como hemos dicho antes. Hay que formar a la fuerza comercial para que sepa que en el portfolio tiene ese producto o esa solución Ujú. específica, esa verticalización que nos interesa promover, que conozca lo básico, que sepa hacer una demostración, que sepa hacer una presentación, que sepa lo Ujú. básico, que conozca lo básico. Vamos a ayudarle con todas las herramientas de marketing que dispongamos y con toda la fuerza de comunicación que dispongamos en la compañía, redes sociales, vídeos, PDFs, presentaciones, medios, etcétera, para bombardear a los clientes y que escuchen a ese comercial cuando les va a contar. Y luego vamos a ponerle por detrás, pues, esas personas que podrían ser los futuros comerciales en el caso de que ese producto cogiera el empaque para venderlo a nivel nacional, para que los apoyen en todo el territorio Ujú. para hacer presentaciones y vender a los especialistas. Muchas veces, y antes hablábamos de que el CIO nos ponía, cuando hablábamos de sistemas, infraestructuras o desarrollo, nos ponía roles de su empresa que supieran mucho de tecnología. Sí. En este caso, cuando hablamos de productos y soluciones, es probable que nuestro interlocutor no sea el CIO o que el CIO nos derive a otro interlocutor, un director Ujú. financiero, un director de operaciones, un director de mantenimiento, un director de fábrica, un director de recursos humanos, un director de marketing. Entonces, este perfil de preventa especializado en producto o de desarrollo de negocio de producto, tenemos que también tienes una persona capacitada, bien profesionalmente porque viene de ese mundo o bien porque le demos la formación adecuada a nosotros en la empresa para interactuar con esos perfiles, con esos otros roles de la empresa no tan tecnológicos como los que en una empresa IT estamos acostumbrados a tratar. ¿Vale? Entonces, es muy parecido a lo que hemos hablado antes de preventa, pero no es igual. ¿Vale? No es exactamente igual, Ujú. porque
desde mi punto de vista, si eso va bien, si la venta de ese producto funciona y funciona mucho y se está vendiendo muy bien en toda España o en todo el país, e incluso si se vende muy bien en el país, quiere decir que se puede vender muy bien fuera. Entonces, queremos lanzarlo y queremos crecer. Lo ideal es trabajarlo como una spin-off o hacer una spin-off para que el negocio no se despiste, ¿vale? Para que no haya despistes y ir al foco. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de farming y de hunting, ya que empezamos la serie de conversaciones hablando de crecer o no crecer, ¿vale? Bueno, vosotros habéis estado creciendo sostenidamente durante muchos años y crecer se puede crecer pues dentro de los clientes en los que ya estamos, se puede crecer ganando nuevos clientes. ¿Vale? La experiencia un poco canónica que hay es que llega un momento en que tus Key Account Managers, cuando tienen éxito y están saliendo adelante con la cuota y están gestionando un número de cuentas bueno y aquello está saliendo bien y están muy bien aposentados en las cuentas y tal, bueno, pues tú sigues queriendo que cada año crezcan. Te gustaría a lo mejor que ganaran nuevas cuentas, pero es que es muy complicado que ganen nuevas cuentas. Montas operaciones para generar leads y les pasan leads, pero es que están tan ocupados con las cuentas que tienen, con lo cual las leads se pierden. En el peor de los casos incluso hasta te dicen que es que eran malas, sino que lo eran, es que no han tenido realmente el tiempo y el foco, y es humano, montas gente para hacer solamente hunting, ¿o crees que en una cuenta habría que ganar más negocio porque hay más negocio potencial, pero a lo mejor el Key Account Manager no está consiguiendo sacarle todo el jugo a esa cuenta? Bueno, pues farming, hunting, Sí, otro nudo gordiano ahí encima de la mesa. esta pregunta me viene muy bien porque ya en reuniones anteriores y en esta también me pongo en el lugar de las personas que nos están escuchando, y como yo también he escuchado muchos webinars, digo, nos ha fastidiado aquí claro. Si yo tuviera dinero, si yo pudiera, si yo tuviera 40 comerciales y les pudiera pagar, también lo haría así. Pues es verdad, o sea, el problema muchas veces, la teoría nos la sabemos, teoría no la sabemos. Y también con el tema de hunting y farming. A veces el gran problema es que aplicar la teoría es muy complicado cuando tu estructura está limitada porque el límite, porque no tienes un saco de dinero para gastar infinito. Entonces, y tú estás creciendo poco a poco. Y todo esto lo pongo por delante para pedir disculpas, porque seguro que muchos han pensado cuando yo he hablado eso, y porque yo me lo he encontrado, y dije, cuando estamos hablando desde preventa, dice, joder, ya me gustaría a mí tener, pero si estoy haciendo la operación, estoy haciendo el preventa, no sé qué, pues es que no llego, es que tengo la gente que tengo. Vale. A mí me ha ocurrido con los cazadores y con los granjeros. Al final he tenido siempre más granjeros que cazadores, esa es la verdad. Y no porque no me hubiera gustado tener más cazadores, sino porque cuando... y cada empresa es un mundo, y cada empresa es un mundo, y hay que verlas una a una. Si tú estás en un territorio, como decía antes, abarcando toda la península, y teniendo comerciales especialistas por sectores económicos, pues banca y seguros, administraciones públicas, industrias, etc. Además tienes preventas. ¿Y qué hago? ¿Contrato dentro de cada comunidad autónoma y dentro de cada sector económico? Farmers y hunters. Digo, no puedo. Entonces, la teoría, excelente, o sea, sí es verdad. Y además los perfiles, yo los he tenido y son muy diferentes. Una persona que hace hunting, que empatiza rápidamente con el cliente, que no necesita, que no necesita demostrar
que hace bien los proyectos, que por sí mismo es capaz de transmitir confianza, conocimiento y afabilidad para que el cliente confíe en él, son personas muy buscadas y muy interesantes. Es difícil, ¿eh? Yo creo que es una parte muy, muy, muy difícil de la venta, pero los hay y yo diría que son perfiles a cuidar. No obstante, también cuando una persona hace hunting, que lo he tenido, luego es muy difícil que esa misma persona granjee bien a las cuentas. Y ahí tienes otro punto de conflicto, porque se ha ganado la confianza del cliente, el cliente dice, no, yo ahora no quiero que me cambies al interlocutor y que me traigas a un granjero, me traigas a un farmer, porque el hunter tiene que seguir haciendo hunting. O el hunter se te convierte en farmer y dices, bueno, pues he ganado un farmer, pero he perdido un... Normalmente el hunter no suele ser un buen farmer. Hay de todo. Pero hombre, para entrar en una cuenta, y eso también lo sabemos todos la teoría, tenemos que hacer esfuerzos de todo tipo. Tenemos que hacer esfuerzos en precios más económicos, en dar más de lo que en principio queríamos. ¿Por qué? Pues que hay que ganar la cuenta. Y eso el hunter lo hace bien. Sin embargo, cuando ya tenemos un granjero, ¿qué es lo que le pedimos? Lo que le pedimos es rentabilidad en los proyectos, que el cliente esté satisfecho. No le pedimos lo mismo que al hunter. Estabilidad en la cuenta. De cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo perfil que haga las dos cosas se puede, hay gente muy buena por el mundo, pero incluso a nivel organizativo dentro de la compañía es un poco, es un poco de lío. Y luego todo esto se mezcla con cómo tengas montada tu estructura comercial. O sea, si tú estás, mira, por ejemplo, si estás vendiendo un buen producto, una buena solución y estás muy centrado en ella, pues es más fácil porque tienes tu uno o dos hunters que se mueven por todo tu mercado global, aprovechando todo ese bombardeo de marketing que realizas para ganar clientes, y luego tienes detrás pues tus account managers, que serían los desarrolladores de negocio, y luego tienes detrás tus account managers que una vez vendido el primero o el segundo proyecto en un cliente se encargan de estabilizar y mantener la confianza de ese cliente a lo largo del tiempo. Entonces, yo diría, esto hay que cogerlo caso a caso, empresa a empresa, producto a producto, porque la teoría es correcta, pero aplicarlo hay que hacerlo con cuidado y hay que hacer una buena estrategia, ver durante cuánto tiempo, ver cuánto dinero nos vamos a gastar, ver cómo les vamos a incentivar a unos y a otros, porque luego hay problemas de egos entre la gente, tenerlo en cuenta. Entonces, cómo incentivamos a uno a otro, es complejo, pero la teoría tiene razón, es cierto, hay que tener los cazadores y hay que tener a los granjeros. Bueno, oye, nos hemos metido ya en 34, es decir, es la hora de terminar. Yo tenía alguna pregunta más que quería hacerte, pero el formato es el que tenemos, pero tenemos además una pregunta y además me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues quien en su agenda pues tenía hasta ahí 30 y necesita irse, perfecto, pero tenemos una pregunta muy interesante. Francisco nos pregunta, ¿la tienes delante? La leo yo si acaso, para todo el mundo, porque están preguntas y respuestas, no en el chat, y en preguntas y respuestas solo lo vemos tú y yo, ¿vale? Entonces, Francisco nos pregunta, ¿qué opináis de tener un internal sales para ayudar en el trabajo de menos valor al account manager y además me interesa especialmente la segunda parte y para gestionar algunas cuentas pequeñas? Me parece muy interesante porque la experiencia que yo tengo cada vez que llegamos a intervenir en una compañía y nos dan un poquito más de cancha y tal y analizamos cuántos clientes tienen asignados los account managers, pues muchas veces cuentas con key account managers de mid-market para arriba, de grandes cuentas y tal, pues que tienen igual 100 cuentas asignadas, pero que realmente están haciendo el negocio, están manejando 4, 5, 6, 8
8 o 10, con lo cual ahí tienen el 90% de las cuentas están asignadas, pero que es humanamente imposible dedicarles tiempo. Y Francisco dice, ¿y hacer un tándem con un internal sales? ¿Qué experiencia tienes tú en ello? Porque seguro que lo has probado. Sí, sí, no lo he contado, pero lo hemos tenido. Me parece perfecto, es muy, muy, muy adecuado, es muy correcto. Vuelvo otra vez al principio, ¿eh? Hay que tener en cuenta la compañía, economía de escala, saber cuántos clientes tenemos habituales, cuántos clientes maneja cada account manager, entonces hacer cuentas y ver esa persona de ese internal sales o ese internal sales cómo puede ayudar. Yo lo he tenido porque para atender principalmente, como él bien dice, pequeños proyectos, pequeñas ofertas que no eran de gran valor y no tenía sentido que el account manager y un preventa estuvieran, sino que con la ayuda, por ejemplo, de un mayorista y dando el catálogo se podía construir el presupuesto y se podía defender. No hacía falta visitas in situ, sino que por videoconferencia, por teléfono se podía resolver. Incluso para llevar pues agendas del account manager y de los preventas. Entonces, sí, es una figura, además, son figuras que, y no quiero con esto quitarles importancia, que la tienen y mucha, como estoy diciendo, pero son figuras que económicamente no son tan costosas como ya los account managers especializados con experiencia o un preventa certificado, etcétera, etcétera, pero que aportan mucho valor si lo saben hacer bien y si les dan las directrices adecuadas. Me parece, sí, no lo hemos nombrado, pero me parece una figura dentro del proceso comercial de la compañía, me parece una figura importante, muy importante. Y además, también te soy sincero, y ahí ya entro con la experiencia mía, tanto en dirección de ventas como en el área de reclutamiento, de reclutamiento de talento. Es más fácil encontrar un internal sales bueno que un Key Account Manager bueno. Entonces, es más fácil cambiar horas de Key Account Manager poniendo internal sales, aparte de que son más baratas en términos económicos y siento un poco pudor a la hora de expresarme así, pero esa aparte de económicamente ser más rentables esas horas, es que es más fácil encontrar buenos internal sales. Y si ligamos, y permitirme ya terminamos, y si ligamos, tenemos otra sesión para hablar de personas y de talento, pero fijaros bien, si con eso si introducimos en nuestra compañía personas internal sales jóvenes, juniors, que están aprendiendo pero con muchas ganas, a mí me ha pasado, podemos descubrir grandes capacidades en ellos, tanto en el producto y las soluciones y servicios que estamos vendiendo, como en el trato con los clientes. Y es una cantera interesantísima para luego reconvertirlos en account managers, porque salen con 2, 3 años de experiencia tratando con clientes. Siempre da un poquito de miedo salir a la calle y llegar a una compañía, pero ya con esa experiencia de 2 o 3 años en videoconferencia, al teléfono, vendiendo productos, etcétera, etcétera, es una cantera interesantísima cuando lo tenemos bien montado y bien estructurado. O sea que no es claro, vuelvo a lo de siempre, economía de escala. Tenemos internal sales, account manager, dentro de account manager hunters y preventas. Entonces, todo esto hay que estructurarlo bien, unido a nuestra planificación, que hablábamos hace unos días, a nuestro portfolio y trazar todo y organizarlo y tenerlo todo bien, por lo menos bien dibujado, bien organizado y saber a dónde vamos, ¿vale? Claro, lo que pasa es que volviendo a la piedra de toque inicial de nuestra primera conversación, crecer o no crecer, claro, crecer, crecer, que estés creciendo o que quieras crecer, no implica solamente tener más medios numéricos, sino implica también que tu organización se convierte en más sofisticada, tiene que ser más sofisticada, no es decir, vale, pues donde tenía 1 pongo 5, donde tenía 3 pongo 7, no, es que la organización pasa a ser diferente y no solamente en que pones más mandos intermedios, es que cambias roles y tienes que experimentar diferentes cosas. Y si quieres crecer, es que eso es así, son más medios y organizaciones más complejas y más sofisticadas, ¿verdad? Eso es. No puedes hacer a salto de mata, o sea, tienes que planificarlo, llevarlo pensado
poquito y tampoco son cambios que puedas ir haciendo cada 6 meses, son cambios que diciendo poco a poco y van madurando poco a poco. Es así. Y no nos olvidemos también de la gran importancia que tiene todo lo que es la imagen y la comunicación, el marketing de nuestros productos y servicios, que como decía antes, que va bombardeando a los potenciales clientes y a los que tenemos para preparar el terreno a que lleguen nuestros account manager o nuestros televentas para hacer una llamada y les suene de lo que les vamos a hablar. Bueno. Oye, tenemos que parar, es que son 1:40, Víctor. Lo que pasa es que está casi todas las personas que estaban al inicio, me parece que se han ido 1 o 2 personas nada más, y entonces me sabe mal, porque que permanezcan aquí significa que una de dos, o se les ha puesto a actualizar el Windows y se le ha congelado el ordenador, o lo que me imagino que yo estoy disfrutando mucho con la conversación y supongo que más personas están. Pero teníamos el compromiso de terminar a los 30 minutos. Nos hemos ido 8 o 9 minutos de más de la hora en que hemos iniciado realmente. Entonces, ahora ya sí que hay que despedirse. La buena noticia es que la semana que viene, el martes, nos volvemos a encontrar aquí y volvemos a tener otra conversación y que de nuevo será seguro que súper interesante, ¿vale? La semana que viene vamos además a hablar de operaciones y de margen bruto, ¿vale? De la calidad de las operaciones y de la operativa y de cómo eso impacta en el margen bruto, que es un tema que a lo mejor puede ser más árido, pero es tremendamente importante, así que la semana que viene nos metemos con ello, ¿eh? Deseamos una feliz semana a todos y Víctor, mil gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante y muy instructivo. Bueno, pues muchas gracias a todos por un día más por estar aquí y aguantarnos tanto rato. Os vemos la próxima semana.